La segunda ronda va a ser de 40 minutos, que es una ronda de preguntas que van a ser elaboradas por el moderador. Y la tercera ronda, que vamos a tener tiempo de 20 minutos, que es una ronda de preguntas, que eso va a ser por parte del público, de los participantes. De antemano solicitamos que los participantes tengan el micro apagado para poder, para no interrumpir las exposiciones de los panelistas. Y como primera instancia, mantener el respeto entre todos. Es por eso que solicitamos que mantengan los micros apagados hasta que solicitemos la ronda de preguntas. Voy a dar pase al ingeniero Borsi Romero para que inicie su ronda de 15 minutos como primer panelista. Adelante, por favor, ingeniero. Bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quisiera saber si ya aparece en vuestras pantallas la presentación. Sí, ingeniero, sí se ve la pantalla. Muy bien, voy a dar una breve presentación en lo que consiste la planificación de las instalaciones de transmisión de conexión. Para comprender este tema, vamos a partir de las siguientes definiciones. ¿Qué es una instalación de transmisión de conexión? Son aquellas instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las áreas de demanda con las instalaciones del Sistema Interconectado Nacional. Y que estas instalaciones no se encuentran comprendidas en ninguno de los planes de inversiones, ¿no? Bueno, básicamente sería instalaciones futuras en la frontera entre la transmisión y las empresas de distribución, así hablando en más sencillo. ¿Qué es un área de demanda? Un área de demanda es un área determinada por Ocinermin, en la que se aplica a todos los usuarios el mismo peaje por las instalaciones de transmisión secundaria y complementaria. Bien, entonces decía que en la definición de las instalaciones de transmisión se habla de instalaciones que no se encuentran comprendidas en los planes de inversiones. Bueno, hay dos planes de inversiones de carácter vinculante, ¿no? Uno se llama Plan de Inversiones o Plan de Inversiones en Transmisión, también conocido como PIT, que por obligación en general lo preparan las empresas de distribución en su mayormente. Son aprobadas por Ocinermin y es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Tiene una vigencia de 4 años, el primer plan empezó en el 2009. Recientemente se ha publicado, se ha aprobado el Plan de Inversiones 2021-2025. Por otro lado, tenemos el plan de transmisión que lo elabora el COES y que se realiza cada 2 años, ¿no? Lo revisa Ocinermin y lo aprueba el MINEM. Bien, entonces, estos dos planes de inversión se han ido desarrollando a lo largo de estos años. Han dejado de desatender zonas que ha originado que se introduzca en el reglamento la introducción de este concepto que se llama instalaciones de transmisión de conexión. Bien, entonces acá tenemos el alcance del estudio del plan de transmisión. El plan de transmisión, su alcance siempre ha sido el Sistema Interconectado Nacional, ¿no? Por otro lado, las concesionarias de distribución y de transmisión son los que elaboran sus planes de inversión. Entonces, la frontera generalmente quedó descuidada y por eso es que se introdujo el concepto de instalación de transmisión de conexión. Entonces, cuando no existía este concepto, la expansión del sistema generalmente se desarrollaba sobre una conexión que ya existía, ¿no? O sea, vale decir una subestación, por ejemplo, 220-60 o 220-138, a partir de la cual iban desarrollándose a lo largo de los años. ¿Y qué ocasionaba esto? Ocasionaba que se congestionaran las instalaciones de conexión o habría que pensar en racionamiento.
¿no? Y entonces, debido a ese problema, se incorpora, ¿no?, en los criterios y metodología para la planificación de las instalaciones de transmisión de conexión, ¿no? De acuerdo al reglamento de transmisión, el plan de transmisión deberá incorporar en su análisis los planes de inversión elaborados por Sinermin con el fin de hacer la optimización conjunta técnica y económica del sistema. Entonces, básicamente el objetivo de una ITC es hacer una planificación conjunta de tal manera que sea óptimo, ¿no?, técnica y económicamente el plan de manera tal que no se produzcan esos vacíos o esas congestiones en el lado de la distribución. Entonces, con esta introducción se permite pues, conectar, ¿no?, la distribución o la subtransmisión con el sistema interconectado nacional. Entonces, de esta manera tenemos nuevas instalaciones que son propuestas en el plan de transmisión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el procedimiento. Bueno, las empresas de distribución no, proporcionan su proyección de demanda, ¿no? Se toma en cuenta el plan de inversiones aprobado por Osinermin y también se toma en cuenta la red, ¿no?, la red de transmisión existente juntamente con los planes vinculantes. A eso se le añade también los planes vinculantes del plan de transmisión que están en curso. Entonces, se proponen alternativas de conexión y se selecciona el proyecto de mínimo costo, ¿no? Se usa el criterio de análisis de mínimo costo. Y entonces también se considera para la valorización de las inversiones, se consideran los módulos de inversión de transmisión elaborados por Sinermin, así como los costos estándares de inversión, operación y mantenimiento, más conocido como COIM. Entonces, de esa manera se definen las instalaciones de transmisión de conexión. Entonces, esto forma parte del plan de transmisión y finalmente cuando es revisado por Osinermin y aprobado por el MINEM, ¿no? Acá tenemos un proceso de elaboración. Podemos dividirlo así como en dos etapas, ¿no? La optimización del plan de transmisión. Primero se toma en cuenta la planificación de la transmisión y juntamente con los planes de inversión que han propuesto o que han sido aprobados en el PIT, se hace la optimización conjunta. Entonces, este ciclo se repite continuamente, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la planificación de las instalaciones de transmisión de conexión? En el plan 2019-2028 se empezó con las áreas de demanda 1, que es ENOSA, básicamente es ENOSA, y el 6 y 7 que es Enel y Luz del Sur, ¿no? Bueno, también incluye en realidad las empresas las empresas regionales también, ¿no? O sus empresas que, por ejemplo, en el caso de Luz del Sur sería Cañete, y en el lado de Enel sería la zona de Huaral, ¿no? Huaral, Huacho, esa zona. En esa ocasión se propuso una ITC para el área de demanda 1. Para el área de demanda 6 y 7 solamente consistió en analizar reducir las congestiones y controlar los niveles de cortocircuito. Entonces se propuso unas topologías que reducen el incremento de los niveles de cortocircuito. En el plan actual que acaba de publicarse, 2021-2030, se han cubierto las áreas de demanda 1, 2, 4,
el 6 y el 7, ¿no? Estamos proponiendo 5 proyectos ITC. Bien, de todas las empresas de distribución, ¿no? Prácticamente el 60% lo cubre, hablando como energía, ¿no? Entre Luz del Sur y Enel. Un 17% lo cubren Hidrandina, Electronoroeste y SEAL. Un monto parecido lo tienen Electrocentro, Electrooriente, Electronorte, Electrosureste y Electroluna. Las demás empresas de distribución cubren más o menos el 6% de la energía consumida. En este mapa tienen las áreas de demanda, cómo están distribuidas, ¿no? Actualmente hemos trabajado en las áreas de demanda que están así con colores verde y crema. Y en el próximo plan, en el 2023 y 2033, vamos a cubrir todas las áreas de distribución. Entonces acá voy a mostrar el primer caso, el primer ITC que salió, ¿no? El primer ITC que salió. Acá tenemos en la parte superior tenemos el esquema unifilar del área de demanda 1, específicamente del sistema Tumbes, que es alimentada de Zorritos hacia el norte, a Tumbes, Puerto Pizarro y Zarumilla. Ahí están trasladadas los proyectos vinculantes y también los de libre negociación, ¿no? Los sistemas complementarios de transmisión de libre negociación. Ahora, con el ITC se introduce se propone una transformación de 220-60 para interconectar de la barra de Tumbes 220 que forma parte del plan de transmisión con la red de 60 kb de ENOSA. Entonces, esta propuesta de ITC fue aprobado y ahora es vinculante y forma del plan de transmisión. Básicamente, esa sería mi presentación. Voy a dejar de compartir para que pueda continuar el siguiente colega. Ingeniero José, muchas gracias por su presentación. A continuación vamos a darle pase al ingeniero Borsi Romero. Disculpen, ingeniero Borsi, disculpe, gracias por la presentación. A continuación vamos a darle pase al ingeniero Salomé, quien va a tratar sobre la planificación de la demanda de mediano y largo plazo. Le damos paso, ingeniero Salomé. Su micro, ingeniero. Doctor Salomé, su micro. Perfecto. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores, ¿no?, de este sexto concepto y también a los panelistas que hoy están presentes y que los conozco y que el gusto de alternar en un evento tan interesante y hecho pues por emprendedores jóvenes para que se difunda el conocimiento en lo que es esta línea, ¿no? Como es poco el tiempo que se tiene, he tratado de proyectar, he preparado unas diapositivas para este conversatorio y paso a compartirlo. No sé si se ve bien. Sí, ingeniero, sí se ve la presentación. Sí, un momentito, parece que está demorando para ampliar la... Ya, muy bien. Entonces, si bien es cierto, el tema es bastante amplio, lo que he tratado voy a transmitir es sobre todo, ¿no?, las herramientas o las técnicas que se pueden utilizar para hacer una planificación
o una proyección, en este caso, de la demanda eléctrica del Perú, del sistema interconectado, ¿no? Y entonces me he centrado en lo que son las técnicas con las cuales actualmente se realiza esas proyecciones, las denominadas proyecciones de demanda de largo plazo del sistema interconectado nacional. Entonces, lo que voy a hacer es explicar la forma como se lleva a cabo y qué otras alternativas podrían haber para, vamos a decir, mejorarlo en el tiempo de acuerdo a la evolución del mercado eléctrico y, en este caso, la demanda. Las proyecciones de la demanda de corto plazo del sistema interconectado se hacen utilizando modelos econométricos. Su origen viene desde el 1996, donde se inicia con un modelo econométrico de una empresa monengo canadiense, cuando los sistemas interconectados eran aislados, solamente era para el sistema centro-norte el que se conformó. Y ya cuando se unen, a partir de los años 2000, el sistema sur con el centro norte, ya este modelo queda, vamos a decir, en un completo desajuste y que ya no proyecta como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, por muchas razones, el sistema centro-norte era muy amplio y el sistema sur de una característica bastante de grandes cargas y consecuentemente un factor de demanda bastante alto, ¿no? Esa distorsión generó, pues, efectivamente, hacer unas sobredimensionados de las proyecciones, tanto para la fijación tarifaria como también para la planificación de la transmisión. Luego, en el 2004 y 2006, tuve la oportunidad de hacer la consultoría para el COES, en donde se propone un modelo mejorado econométrico que justamente parta de las informaciones dinámicas de las variables fundamentales actuales, ¿no? Y con ello se estructure un modelo econométrico que responda a esa nueva característica del sistema. Muy bien. En esencia es un modelo, es un denominado modelo econométrico, ¿no? ¿Y qué es un modelo econométrico? Pues un modelo de naturaleza causal. Es decir, que las proyecciones se hacen de naturaleza cuantitativa, tomando data histórica de las variables a analizar, ¿no? En este caso, lo que se quiere es proyectar la demanda eléctrica y que se busca es relacionarlo con algunas otras variables de característica económica, de característica social, ¿no? Para que se consiga de manera indirecta y a través de regresiones, ¿no? Se logre hacer una proyección, vamos a decir, estructurada y de mayor representatividad matemática, por supuesto, como elemento de referencia para, a partir de ello, hacer el análisis definitivo y la decisión y la toma de decisiones para su uso en la planificación, en este caso de largo plazo, ¿no? Estos modelos, pues, generalmente son uniecuacionales, multiecuacionales, hay econométricos dinámicos, y en la situación del modelamiento del sistema, de la proyección de largo plazo, del SEIN, pues se dieron las dos formas, modelos uniecuacionales y también multiecuacionales de naturaleza fundamentalmente biecuacional. Las variables que participan, por supuesto, en la medida que tengan una desagregación más fina, o mejor dicho, tengan componentes más metidas en la variable correspondiente, el modelo va a responder de mejor manera. Vale decir que si yo tuviera las variables en resolución mensual respecto a las de resolución anual, de hecho que en resolución mensual me darían mucho mejores resultados porque me capturarían un patrón fundamental que viene a ser las estacionalidades. Pero lo que se optó y se mantiene vigente es hacer esta proyección bajo una resolución anual, es decir, en años la información. Ahora, para seleccionar las variables participantes de característica social y económica, pues
ya se aplica la técnica correspondiente econométrica para ver cuál de las variables explicativas de la demanda eléctrica tienen que formar parte de esa ecuación correspondiente, ¿no? Entonces, acá al pie, como indico, ¿no? Las variables temporales tienen que, si tuvieran más patrones, como por ejemplo de estacionalidad, de aleatoriedad y patrones de tendencia, mejor se adapta, vamos a decir, algunas técnicas más actuales, donde se utiliza la formulación estadístico-matemática y consecuentemente dan mejores resultados. La estructuración prácticamente se basa en este diagrama de flujo, donde nosotros ingresamos las variables temporales. Una vez que ingresan las variables temporales, en este caso, lo que se está utilizando es para proyectar la demanda vegetativa del sistema interconectado nacional, se toma como variables explicativas al PBI, a la población y a la tarifa correspondiente, ¿no? A esas tres variables. Se pueden utilizar otras variables como que se han hecho ese tipo de análisis, pero resultan que estas tres tienen una bastante correlación, vamos a decir, para poder formar un modelo correspondiente, ¿no? Pero por supuesto tienen que pasar por filtros tales como dentro de lo que se denomina especificación del modelo econométrico. Para eso se utilizan pues medidas estadísticas y medidas económicas, es decir, condicionantes del punto de vista estadístico como del punto de vista económico, y a partir de ahí ese modelo que se genere una regresión lineal con las variables que se tengan, en este caso la demanda en función del PBI, la población y la tarifa, se determinan los parámetros correspondientes de esta regresión lineal, ¿no? Para ello, como repito, utilizando los condicionantes estadísticos y económicos o econométricos, ¿no? Luego se hace un contraste o comparación y una validación, y al final tenemos las proyecciones econométricas al horizonte que nosotros decidamos como especialistas, vamos a decir, a proyectarlo, pero restringido también a las condiciones que manda pues, la teoría estadística, por ejemplo, ¿no? Acá he puesto brevemente lo que se hace, ¿no? La demanda vegetativa del CEIN tiene esta característica, ¿no? Esta evolución que se ha tomado como punto de referencia 1981, y que las variables explicativas, como por ejemplo el PBI, abajo también desde 1981 en resolución anual, y la población también desde esa fecha, desde ese año, hasta el tiempo que corresponda histórico, ¿no? Vale decir, por ejemplo, hoy ya el 19 es histórico, hasta ahí tendría que tener el último punto muestral, vamos a decir, histórico. Y la tarifa que se encuentra con esta característica también y en ese mismo tamaño muestral. Entonces, lo que queremos es a esta variable dependiente, explicarlo por estas tres variables, y una vez explicadas y ajustadas apropiadamente, utilizarlas para la proyección a un determinado horizonte proyectivo, ¿no? En esta situación, quedaría veríamos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se determina esa relación? Ahí he puesto entre corchetes a esa relación entre la demanda como variable objetivo, el PBI, la tarifa y la población, con unos coeficientes que son el C sub 0, el alfa, el beta y el gamma, que son justamente los coeficientes paramétricos para poder estimarlo mediante técnicas como pueden ser mínimos cuadrados ordinarios, función máximo verosímil, etcétera. Y el corchete es vamos a decir, el operador matemático que tendríamos que aplicarle justamente para que cumplan las condiciones estadísticas correspondientes. Llámese de estacionariedad, llámese de invariabilidad, llámese de colinealidad, etcétera, ¿no? Entonces, dado el tiempo, yo ahí solamente, digamos, lo dejo y eso sería más o menos, vamos a decir,
la característica fundamental del arreglo matemático de esta proyección, de esta variable demanda. Ahora, ¿quién es esa demanda? La forma como se hace actualmente en el COES, ¿no? Esa demanda es econométrica o proyectada, es esta demanda vegetativa. La demanda vegetativa, la compuesta justamente por la parte de los consumidores del Perú y del sistema interconectado, basados fundamentalmente en el sector residencial, comercial, micro y pyme, principalmente, ¿no? Y el sector de servicios. Entonces, estos son los que se contabilizan. ¿Y por qué, vamos a decir, no se proyectan estos? Porque cuando nosotros juntamos y vamos a ver las características y tendencias que tienen, son las más estables, esta variable de demanda vegetativa es la más estable en su proceso evolutivo a lo largo del tiempo y en este caso en resolución anual. Entonces es la que perfectamente, vamos a decir, en esa resolución se ajusta a ser modelada econométricamente. Una vez que lo proyectamos a la demanda vegetativa, que ya lo vimos con modelos econométricos, nos vamos a integrar las pérdidas que ya se tienen por estadísticas correspondientes, tanto en transformación como en transmisión en media, alta tensión, y así como vamos sumando hacia arriba, y de ahí le integramos uno de los puntos fundamentales que es el aporte en el futuro de los nuevos proyectos, las ampliaciones, las cargas especiales y las cargas incorporadas, ¿no? Que son la parte que externamente, mediante un censo, mediante un encuestado que se hace a las principales cargas, del Perú, como son fundamentalmente las mineras, y con eso se suman sus declaraciones que ellos hagan mediante una apropiada también encuestado, se suman a las proyecciones de la demanda vegetativa, proyecciones econométricas, y de esa manera tenemos la proyección de la demanda de la energía y de la potencia también a nivel de generación. Esa es la secuencia, ¿no? Y los resultados, vamos a decir, para poder, no lo estoy tomando en una condición de números, sino más bien de trazas de cómo evoluciona, digamos, en la zona proyectiva correspondiente. Acá, por ejemplo, en esta primera curva, ahí lo estamos viendo, la recta la tendencia o crecimiento, evolución de la demanda vegetativa, ¿no? Fíjese, desde el año 1981, esa forma que tiene. Luego tenemos las cargas especiales, ¿no? Esta parte verde que se mantiene casi constante, vamos a decir, y luego, es decir, en la zona proyectada, y las cargas incorporadas con esta característica, y los nuevos proyectos son los que a través del tiempo declaran las empresas que en el futuro, en el horizonte predictivo correspondiente, van a integrarse como cargas al sistema, como demandantes al sistema interconectado, ¿no? Fundamentalmente son como digo, los grandes proyectos mineros que están ya, vamos a decir, programados o propuestos y declarados ante el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En su proceso de integración al consumo a la demanda eléctrica del sistema. Bien, pues cuando nosotros lo integramos, bueno, este es en términos de energía y esta parte de acá en términos de potencia como máxima demanda. Al bajo se han sumado en estos diagramas ya los componentes correspondientes. Esta parte roja de al pie en términos de energía es lo que corresponde a la proyección de la demanda vegetativa, econométrica. Y esta en la parte derecha, pues a lo que ya en términos de máxima demanda, ¿no? Y luego se van sumando, así como ven, las cargas especiales, las pérdidas correspondientes, ¿no? Y los nuevos proyectos. Entonces, la suma total es la que da la proyección de la demanda del sistema interconectado, ¿no? A nivel de generación, y eso es lo que justamente se busca, ¿no? Hacerlo y para utilizarlo como insumo, hoy principalmente en lo que es la planificación de la transmisión. A ver, vamos a ver si hay por acá otra. No. Eso es lo que he querido decir en breve resumen
ver la forma como se hace las proyecciones de la demanda de largo plazo del sistema eléctrico interconectado. Alternativas de solución, digamos, de mejoras correspondientes. Como les dije, si nosotros hoy, uno de los puntos fundamentales es de que cuanto mejor se tenga la data y más una resolución mensual o semanal, más fina va a salir la proyección correspondiente utilizando estas técnicas. Eso ya lo dejo, digamos, para algunas preguntas o inquietudes que se tenga dentro del panel que continúa. Muchas gracias y estoy a su disposición. Ingeniero Salomé, muchas gracias por su presentación. A continuación le vamos a dar paso al ingeniero José López, quien estará a cargo del tema de la proyección de la planificación desde el lado de la distribución. Por favor, ingeniero José. Sí, voy a compartir mi pantalla. Ok. Un ratito. Sí, se aprecia, ¿no? Sí, sí se está viendo. Ok, bien, buenas noches. Ante todo, agradecer a la IEEE de la Universidad Nacional del Callao por la invitación a este panel. Y es importante que las nuevas generaciones de profesionales estén al tanto de las metodologías, de lo que pasa en el sector, que más adelante serán también miembros activos de este sector, ¿no? Un saludo a Borsi Romero, lo conozco desde hace muchos años, al doctor Salomé también, conozco, un amigo, y un gusto estar compartiendo este panel con ustedes. Bien, yo voy a ver la parte de la planificación de la distribución. Borsi mostró un poco las ITC, cómo se desarrolla la planificación en su transmisión. El doctor Salomé, muy buena exposición sobre la forma de proyectar todas las variables que se implican en una proyección para realizar unas buenas estimaciones de demanda. Y bueno, a mí me toca exponer un poco en este panel la planificación de un sector no menos importante en el mercado eléctrico, que es la distribución, ¿no? Tenemos la generación, siempre se habla de generación, transmisión, cómo se proyecta, y la distribución, ¿no? La distribución hay que tener en cuenta que en el país la distribución abarca desde el nivel de tensión menores a 30 kV hasta menos de 1 kV, ¿no? Que comprende la red de media tensión y la red de baja tensión. En general, el proceso de planificación siempre tiene un punto de partida. ¿Y cuál es el punto de partida de un proceso de planificación? El sistema actual. Primero, el planificador, en este caso, de acuerdo a la experiencia, de las enseñanzas recibidas, hay que evaluar la capacidad del sistema actual. ¿Cómo está mi sistema? ¿Cómo están mis redes actuales? ¿Qué restricciones tengo para implementar o para desarrollar mi red actual, ¿no? Ya sea con restricciones físicas, tecnológicas, legales y ahora últimamente ambientales, ¿no? Entonces, siempre el punto de partida es el sistema actual. Luego viene la parte ya de la proyección, las necesidades de cara a futuras, determinar nuevas zonas de crecimiento, ¿no? Para eso hay muchas metodologías. El doctor Salomé es muy especialista en esto, nos ha explicado brevemente, dado el tiempo de este panel, cómo se realiza una proyección de demanda, ¿no? Con las variables del PBI, de las tarifas, ¿no? De la población y otras variables, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para realizar la misma? Luego de esa proyección, ya ubicando las necesidades de crecimiento, las necesidades de demanda que tenga una zona, en este caso de distribución, se elaboran y se definen cuáles serían las redes futuras para atender estas zonas. Pero siempre el planificador busca una optimización, ¿no? Y una optimización es obtener una red óptima que satisfaga las condiciones actuales y futuras desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Esto no se debe dejar de perder de vista, debido a que la tarifa de distribución remunera los costos de inversión de todos los sistemas eléctricos de las distribuidoras del país. Y siempre hay que mirar que la tarifa siempre busca que se hagan inversiones eficientes. Por eso se busca la optimización de las redes. Y finalmente ya viene la ejecución de este plan de redes futuras, que es la implementación de las redes, ¿no? Las obras que realizan por lo general las áreas de proyectos en toda empresa distribuidora. En detalle,
Desde el punto de vista de distribución, el proceso de planificación parte desde la subestación de transformación a TMT, que puede ser en 60 a 10 kV o 60 a 22,9, en el caso de Lima Sur. En el caso de Lima Norte es 10 kV y 20 kV para la media tensión, ¿no? Se tiene una subestación de transmisión, el cual tiene un radio teórico, ¿no? Un radio de influencia que tiene que atender esta subestación de distribución, donde se definen áreas que van a ser atendidas por cada alimentador de media tensión, ¿no? El desarrollo de un alimentador de media tensión tiene que cubrir toda la demanda actual y futura, donde va a recorrer, y además tiene que tener la capacidad de poder tener transferencia de carga hacia otros alimentadores, porque es necesario hacer las transferencias para condiciones de contingencia, ¿no? Hay que recordar que en el sector peruano existe la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, que define cuáles son los niveles mínimos de calidad que debe tener una red. Y también esto es remunerado en la tarifa. Aquí esquemáticamente podemos ver que la subestación ATMT, ¿no? Desde ahí se desarrolla la red de media tensión hacia sus estaciones de distribución que transforman de media tensión a baja tensión. Pueden atenderse cargas de media tensión, grandes industrias, grandes centros comerciales, ¿no? Fábricas. Ahora que está de moda los parques industriales en Lurín, en Ancón, en la zona de Enel, entonces aquí se van colgando en la estación de distribución o en la misma red, después, dependiendo del tipo de red, ¿no? Se desarrolla la red troncal de la media tensión, y de las subestaciones se desarrolla la red de baja tensión, ¿no? La que atiende a los usuarios residenciales, pequeños comercios, la red que llega a nuestras casas, ¿no? Y lo que se busca aquí es optimizar esta red de distribución. ¿Y cómo se optimiza una red de distribución? Para optimizar una red de distribución, lo que siempre se busca a la hora de hacer un planeamiento es definir todas las instalaciones que sean óptimas, ¿no? Se hace una evaluación, por ejemplo, aquí está un gráfico de los conductores, se evalúa con una determinada corriente, con una tasa de crecimiento que se define en la proyección a un horizonte de 30 años, que lo establece la ley de concesiones, ¿no? Dependiendo del equipo también, y se define cuál es el conductor óptimo para una red de distribución, cuál va a ser el conductor que me va a permitir atender la demanda actual y futura, ¿no? Dado que las inversiones son fuertes, se tiene que siempre prever un crecimiento, ¿no? De la misma forma, los transformadores, ya sea de los tipos convencionales, aéreos, bipostes, monopostes, ¿no? Dependiendo de la potencia, es muy distinto atender una carga en una zona residencial concentrada, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, donde ya el crecimiento no es horizontal, sino el crecimiento es vertical, versus una zona donde el crecimiento es horizontal, como digamos Lunahuaná, Cañete, donde hay espacio para que crezca la red, ¿no? Son dos zonas distintas. Todo eso tiene que conocer el planificador para satisfacer la demanda, ¿no? Y siempre utilizando tecnologías vigentes, porque la tecnología está cambiando, ¿no? Si bien es cierto, en la parte eléctrica no ha habido muchos cambios, pero se vienen cambios fuertes en el futuro, ¿no? Además, una variable que se tiene que considerar en la planificación es lo concerniente a que se debe considerarse toda la normativa sectorial y local, toda la normativa del ministerio, del mismo SINERMIN, que define hasta cierto punto qué tecnología se debe usar, porque eso lo fijan las tarifas, la normativa de las municipalidades, que algunas no te permiten, por ejemplo, la instalación de redes aéreas, ¿no? Solo subterráneas. Entonces, todo eso tiene que estar considerado a la hora de hacer una planificación. Entonces, esta es, digamos, la planificación tradicional. Hay una proyección de demanda, ¿no? Donde se consideran los clientes, el PBI, las tarifas, tal como fue explicado anteriormente. Se tiene que hacer una proyección espacial, ya no es como con la tecnología y con las herramientas que ahora se tienen, las herramientas GIS, se puede ubicar cada suministro y se hace una proyección espacial. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener al final de mi proyección mapas donde yo pueda identificar qué zonas están creciendo. De repente algunas zonas crecen más que otras, algunas tienen muchas cargas industriales, necesitan otro tipo de red versus una zona donde hay solamente cargas residenciales, ¿no? Se usan los métodos econométricos, ¿no? Es uno de los
de las metodologías. Se tiene que tener en cuenta los cambios tecnológicos y operativos. ¿Por qué operativos? Porque a medida que cambia la tecnología, la operación de la red también va a cambiar, ¿no? Las protecciones han venido cambiando de este tiempo. La medición también va a tener que cambiar, y porque voy a incidir en esto, de aquí lo vamos a ver. La confiabilidad y la seguridad también del sistema y la seguridad pública para operar de la red también es importante. Siempre el modelo de red tiene que considerar las normas técnicas de construcción que definen las empresas de distribución, ¿no? Toda empresa de distribución tiene sus normas de construcción de redes, ¿no? Y estas normas pasan todos los protocolos, son aprobados internamente por la empresa, y en el caso de electrificación rural, el ministerio es el que aprueba las normas técnicas para construcción, ¿no? De las redes de media, baja o subestaciones, ¿no? Siempre se busca las inversiones eficientes. Pero ¿qué se viene más adelante? Que ese ya es un poco el paradigma de la planificación de distribución que ya empieza a sonar en el sector. Que entran nuevos actores como la generación distribuida, la movilidad eléctrica. En la generación distribuida tenemos la generación fotovoltaica, la eólica, la biomasa. Entonces la planificación tiene que hacer un cambio de chip. Si antes la planificación de la distribución miraba a la carga como un elemento pasivo, ¿no? Solamente yo voy a diseñar mi red para atender a esa carga. Ahora la planificación tiene que mirar a la carga como elementos pasivos, lo que se llaman prosumidores, que tanto se escucha en todos los conversatorios y congresos, ¿no? Donde el usuario puede inyectar también energía. Entonces, el concepto de planificación, el concepto tradicional de planificación tiene que tener estos nuevos elementos. Porque muy a futuro, ya toda la red tiene que ser mallada, tiene que ser capaz de no solo alimentar a la carga, sino también recibir inyección de energía, que es lo que se viene. Para eso tienen que darse todas las medidas, tienen que darse todas las normativas, ¿no? Los aspectos regulatorios tienen que también motivar al desarrollo de esta nueva forma de generación que va a incidir en la planificación de la red de distribución, ¿no? No es lo mismo una red clásica con una red enmallada, con una red que tiene que tener medidores bidireccionales, por eso hablo de la medición, que tiene que tener protecciones que miden en ambos sentidos el sentido de la corriente, valga la redundancia, porque tiene que mirar dónde está la falla, ya sea del lado de la carga o del lado de la fuente, ¿no? Y tiene que ser confiable. Esto es lo que se espera a futuro de la planificación, y con esto termino, porque vamos a pasar de una planificación de una red tradicional, como les mencionaba, donde estaba la generación, la transmisión, la distribución, que atendía netamente la demanda, a una red llamada red inteligente, ¿no? Donde los consumidores inyectan, donde vamos a tener paneles solares, donde vamos a tener almacenamiento, donde vamos a tener eólico, diversas fuentes que van a mejorar la calidad de la distribución, ¿no? Ese es un reto que se tiene al futuro y que ya estamos hablando desde ahora, y que es muy importante que los jóvenes que ahora están siendo ustedes como estudiantes ya estén mirando estos temas, ¿no? Es muy importante ya lo que se viene más adelante. Eso sería para empezar esta primera ronda. Gracias. Tu micro, Muchas gracias, ingeniero José. Disculpen. Bueno, como se estableció en un primer momento de dinámica, ya hemos pasado a la primera ronda, que era la presentación de los tres panelistas, el ingeniero Borsi, ingeniero Salomé y ingeniero José. A continuación vamos a pasar a la segunda ronda, que es una ronda de preguntas que ya se elaboraron con anticipación y fueron notificadas a los panelistas. Las voy a pasar a redactar. Un minuto, por favor. Bueno, voy a redactar la primera pregunta. ¿Me logran escuchar, ingenieros? se te escucha. Ok, genial. La primera pregunta, la paso a redactar, es, desde su punto de vista, dentro del marco normativo del sector eléctrico en el Perú,
¿existen limitaciones a la hora de elaborar una planificación eléctrica de mediano y largo plazo? De ser así, ¿cuáles serían esas limitaciones que presenta el marco normativo del Perú? Le damos paso a los panelistas para que puedan atenderla con la pregunta. Vamos a seguir el orden de las exposiciones. Le damos paso al ingeniero Borsi. Bien, sí, por ejemplo, los planes de inversión tienen un horizonte de 10 años. Este horizonte es mucho menor que el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? No es exactamente una limitación, pero lo, lo ideal sería que el horizonte de planificación cubriera el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Un proyecto de transmisión en general es de 30 años, ¿no? En distribución tenemos 25 años, ¿no? Las redes de distribución se estiman que duran 25 años, los de transmisión 30 años, ¿no? Entonces, eso sería no exactamente una limitación, pero sí no hay una armonía, ¿no? Entre el ciclo de vida y el horizonte de planificación. Y además, si bien el horizonte de planificación es 10 años, en el caso del plan de transmisión, el plan vinculante es los 4 primeros años, ¿no? O en el PIT, perdón, es 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una cuestión a corregir o a mejorar, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con un concepto que algunos le llaman como la reserva. Por ejemplo, una instalación de una subestación de muy alta tensión a alta tensión que generalmente se instala cada 5, cada 7, 8 años, o sea, es un proyecto de larga maduración. Entonces, una de las dificultades que se encuentra en la planificación es la disponibilidad del espacio. Entonces, cuando uno planifica, determina el centro de carga y determina fija un punto, una ubicación teórica, ¿no? Y eso está para desarrollarse, por decir, de acá a 5 o 10 años, porque está puede estar en el largo plazo la necesidad. Pero para cuando llegue el momento de ejecutar, es probable que el espacio donde se necesita va a estar ocupado por instalaciones, ¿no? Ya sea, generalmente instalaciones urbanas. Entonces, y ya no se dispone de espacio. Pero como se necesita hacer el proyecto, entonces va a ser mucho más costoso porque vas a derribar una infraestructura ya hecha, ¿no? El costo del terreno ya sería carísimo. Por ejemplo, en San Isidro, pues está de $7,000 hacia arriba el metro cuadrado de terreno, ¿no? Que si hubiera un concepto de reservar y que sea pagado ¿no? En la tarifa, entonces sería interesante, por ejemplo, eso, ¿no? Pero son temas que son vacíos o son temas que no están cubiertos actualmente en la normativa. Básicamente yo presentaría esos dos casos, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias por su participación en esta consulta. A continuación le damos paso al ingeniero Salomé para que nos pueda atender y dar un panorama de la consulta realizada. Ingeniero Salomé, adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo voy a
Sí, sí, realmente la pregunta es bastante amplia y hay una serie de variables en las cuales uno tiene que abordarlo, ¿no? Sin embargo, me voy a circunscribir en el punto que he tocado, es decir, las limitaciones en la planificación que hay, pero en este caso utilizando las herramientas. Como hemos visto, como lo dijo José Antonio, toda la planificación, pues ya sea a nivel de generación, transmisión o distribución, siempre hay una metodología correspondiente y se apunta a los modelos, a la metodología econométrica para hacer esas proyecciones correspondientes, ¿no? Y entonces, en este caso, yo lo que le veo, más que la normativa, porque me parece que la ley de concesiones eléctricas es tan amplia en materia de competencia, de participación de generadores, ¿no? El asunto es la disposición de la información. Es decir, nosotros, por ejemplo, ¿cómo quisiéramos hacer una proyección metodológica, econométrica, de un gran horizonte predictivo, de 15, de 20 o 30 años? Como dijo Borsi, solamente está limitado a 10 años. Pero resulta de que el concepto principal es que a mayor información histórica que se disponga y en las resoluciones finas correspondientes, donde se capturen patrones de tendencia, de estacionalidad, de ciclaje, entonces, en la medida que tengamos toda esa información, ¿no? Por supuesto procesada, tratada correspondientemente, nosotros podríamos aumentar el horizonte de proyección. Eso es desde el punto de vista de los métodos cuantitativos. Consecuentemente, acá, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se ha tomado como punto de referencia 1981 para las variables del modelo econométrico de largo plazo? Porque, bueno, la información a 1996 que se disponía con el primer modelo econométrico que se utilizó, pues era poco los años que se disponían de esas de tres variables en esa oportunidad. Entonces, si bien es cierto, la población sí tiene, porque eso, si nosotros entramos al INEI, existe información pues de muchos años atrás de los censos y del nivel del crecimiento poblacional peruano. Pero el PBI, no necesariamente. El PBI está un poco restringido, se tiene de los años 55, decir así, ¿no? Y de la demanda eléctrica, menos aún. Entonces, en resolución anual me refiero. ¿Qué pasaría en resolución mensual? No la hay. Tal es así que incluso cuando se empieza a hacer un análisis en resolución mensual para hacer las proyecciones de mediano plazo en el COES, lo que se toma es información registrada a partir del año 2000, cuya información recién la poseía GARP digamos, en registros correspondientes. Anterior a ello, habían registros de naturaleza impresa y consecuentemente eran tremendas cantidades de información que no se podían tratar y consecuentemente quedó ahí, porque era un trabajo inmenso que es lo que tuvo GART en ese tiempo para poder procesarlo lo anterior. Entonces, ese es el punto que yo hablo bajo el contexto del tiempo, ¿no? La disposición de variables para hacer una proyección, ya sea de mediano plazo como de largo plazo, en este caso de la demanda eléctrica del Perú. Ahora, otro punto fundamental, me parece, saliendo de ello y teniendo en cuenta otra variable, es que el relieve peruano es bastante caprichoso, como sabemos, y tenemos tres regiones bastante diferenciadas por su nivel de topográfico que tiene. Consecuentemente, pues la topología del sistema interconectado también es bastante, vamos a decir, complejo comparativamente con otras zonas que son más llanas, llámese Argentina, llámese Brasil. Entonces, eso también puede, en cierta medida, dentro de la planificación de mediano y de largo plazo en el espacio, sea un limitante correspondiente para poder, vamos a decir, lograr resultados o mejoras, digamos, inmediatas, ¿no? Entonces, como punto, como digo, de opinión, lo doy esa parte de la condición topográfica de nuestro país. Ok, ingeniero Salomé, muchas gracias por observar la consulta.
A continuación le damos paso al ingeniero José López. Por favor, ingeniero José, adelante. Gracias, ingeniero. Bien, sí, coincido con los dos panelistas que me han antecedido en el sentido de que la planificación debe considerar, la proyección debe considerar la vida útil de los activos, ¿no? Borsi habla de que el PIT sí se elabora en los 4 años, son vinculantes, el PIT de transmisión también es por 4 años, ¿no? De ahí que hay que hacer otro PIT, otra vez otra proyección, y eso debería un poco modificarse, no debe considerarse la vida útil de los activos, hacer 25 años o 30 años. Y un tema relevante para la planificación es la información, cómo se va a proyectar la demanda, ¿no? Es básico, si no se tiene una muy buena información de las variables que resulten para un modelo econométrico, por ejemplo, no se podría obtener unos buenos resultados. Desde el punto de vista normativo, si uno revisa la ley de concesiones, no hay alguna limitación para hacer planificación. Es más, no dice nada acerca de la planificación desde el punto de vista de distribución, ¿no? En el año 2016 se publicó el decreto legislativo 1208. Este decreto legislativo 1208 estableció que para las empresas distribuidoras del Estado, las que son de ámbito del FONAFE, deberían hacer un plan de inversiones de distribución, denominados PIDE, ¿no? Entonces, ahí como que se da un punto inicial para que al menos en la distribución haya una planificación, pero solamente está definido para las empresas del Estado. Entonces, salió el reglamento de este decreto legislativo 208, salió ese reglamento en el 2016, ¿no? Que le decía, Auxinalmin, establece tú las metodologías y la forma de cómo debe hacerse la planificación de la distribución. Y que el ministerio la aprueba, ¿no? Auxinalmin prepublicó, y si uno revisa ese documento que quedó en prepublicación, no jamás fue aprobado, ahí da unas pautas de cómo debe planificarse la distribución. Y coincide con lo que comentó Borsi, que ahí solamente habla de que el PIDE es obligatorio los 4 primeros años. Si bien es cierto, se hace un horizonte a 20 años, se va haciendo por partes 4, 8, 12, 16 y 20, pero lo que valía por temas tarifarios son los 4 años. Entonces, esto obligaba a que las empresas empiecen a mirar ya de manera más seria la planificación, porque muchas empresas no miran, sobre todo las del Estado, cómo realizar la planificación, porque la tarifa no ayuda a eso, ¿no? Entonces, este reglamento fue prepublicado, pero no fue aprobado por el ministerio. Entonces, ¿qué pasó en la regulación del año 2019, que fue la regulación para las empresas del FONAFE, ¿no? El OCDE dijo, bueno, como no hay reglamento, no hay criterios para hacer la planificación porque no ha sido aprobado por el ministerio, pues en esta oportunidad no hay PIDE, no se aprueban PIDEs, ¿no? Entonces como que se ha postergado estos planes de inversión de la distribución para la próxima fijación, que empezaría en el año 2023 para las empresas del Estado, ¿no? Entonces, ese es un poco desde el punto de vista normativo de la distribución lo que tenemos, ¿no? En resumen. Gracias. Ok, quiero José, muchas gracias de antemano para con ustedes por activar las consultas. A continuación, vamos a pasar a la tercera ronda de la dinámica del conversatorio. Vamos a atender las consultas de los participantes, una ronda de preguntas, para la cual solicitamos a los participantes nos pueden hacer llegar sus consultas vía el chat del aplicativo. La cual yo voy redactando. Tenemos una pregunta, ingenieros, se las hago llegar. En la red de distribución, ¿cuál es el marco normativo que se está evaluando para cuando operen los almacenadores de energía? Asimismo, en distribución, ¿a qué tipo de demandas se está enfocando emplear la tecnología de almacenamiento de energía? De igual manera, vamos a seguir el mismo orden. Por favor, ingeniero Borsi, perdón. Le damos paso al ingeniero Borsi.
Bien, sí, bueno, las tecnologías de almacenamiento son, está de moda, ¿no? Últimamente. Se están implementando en muchos sistemas eléctricos, aprovechando la inserción de energías renovables no convencionales. Y sin embargo, hace falta un marco normativo para poder introducirla acá en el SEIN, ¿no? No, tendría que haber un marco normativo para que se pueda introducir. Y probablemente actualmente no podrían competir porque el costo marginal es tan bajo que eh, por el momento no podría competir. Sin embargo, en el mediano o en el largo plazo sí va a tener que introducirse, pero hace falta pues que se regule, ¿no? No está regulado todavía. Ok, ingeniero, muchas gracias. Le damos paso al ingeniero Salomé. Sí, bueno, mi opinión también es, en cuanto a la parte de la distribución, me parece que hay, y José Antonio está mucho más al corriente, ¿no? De que se avisora o se avecina ya la reglamentación y la aplicación de la ley de generación distribuida, y esa es aquella que va a revolucionar, pues, la parte de la distribución correspondiente, ¿no? Entonces ahí hay problemas abiertos tremendos en materia de, sobre todo tecnológica y normativa a la vez, ¿no? Para que se adapten a las características y recursos que efectivamente tenemos. Eso también tiene que ver muchísimo con la parte de los recursos que se distribuyen a lo largo del país, ¿no? Una cosa es la generación distribuida a nivel, por ejemplo, Arequipa, que tiene un alto nivel de radiación solar y una alta historia en manejo de energía solar fotovoltaica y fototérmica. Entonces ahí, por ejemplo, va a tener mucho aporte, vamos a decir, la generación distribuida en el sector de distribución. Y en el caso de la zona norte, pues completamente diferente, ¿no? Donde hay más influencia de la mini hidráulica y de lo que es eólica correspondiente, ¿no? Me refiero a nivel MIC. Y en la zona sierra, de igual manera, ¿no? Que puede aprovecharse tanto la parte solar como eólica, pero vamos a decir en una manera muy dispersa, es decir, en zonas de capitales, ¿no? Y en cambio en la selva, pues primaría ahí la parte de la biomasa correspondiente, ¿no? Entonces, eso quizás en términos generales lo veo que acá faltaría, ¿no? Esa parte normativa y la aplicación, cuando se aplique y que debe aplicarse la generación distribuida en nuestro país. Ingeniero Salomé, muchas gracias por entender la consulta. Le damos paso al ingeniero José. Sí, gracias. Es cierto, no hay una normativa que promueva el tema de la generación distribuida, del almacenamiento, puntualmente la pregunta sobre almacenamiento, no hay normativa, no existe. En el año 2018 se publicaron el reglamento de la generación distribuida para que ya se haga efectivo la ley de la generación distribuida. Y ese reglamento establecía dos tipos de generación distribuida. La pequeña generación distribuida, que abarcaba hasta potencias menores a 1000 kilowatts, 2000 kilowatts si mal no recuerdo, y la mediana generación distribuida que abarcaba potencias hasta 10 megavatios, ¿no? Entonces, 10 megavatios como una mediana generación es importante para una red de distribución, ¿no? Implica muchos cambios, muchas impresiones. Y además ese reglamento publicado establecía otras cosas que promovían la generación distribuida, ya sea por fotovoltaica, ya sea por almacenamiento o por eólica. Pero fue publicado, los interesados emitieron opiniones, pero hasta ahora no está normado. Entiendo que la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, que actualmente está trabajando todos los aspectos normativos del sector, en sus documentos de trabajo ya está avisorando que se debe promover la generación distribuida, sea cual fuere, ¿no? Eólica, solar, fotovoltaica, almacenamiento, ¿no? Y eso va a traer grandes cambios a la distribución. No sé. Muchas gracias, ingeniero José.
A continuación voy a redactar la segunda consulta de los participantes y paso a redactarla. Dice lo siguiente: la metodología de Monenco se desarrolló para demandas de localidades medianas. Sin embargo, efectuaba caracterizaciones completas de demanda unitaria. ¿Se mejoró dicha metodología? Tecnológicamente, ¿cómo va a ser la red de distribución del futuro? ¿Alguna descripción? Le damos pase al ingeniero Borsi para atender la consulta. Bueno, mira, no conozco esa metodología, es una metodología antigua, em, mandaría en opinar sobre ello. Yo tengo conocimiento de los modelos econométricos y también de las proyecciones basadas en el cortísimo plazo como redes neuronales y otras, las series temporales, pero ese modelo del cual hablan, la verdad que yo no conozco mucho, mal harían en opinar sobre ello. Gracias. Aquí quiero Borsi, muchas gracias. Le damos pase al ingeniero Salomé. Bueno, mire, Monenco, Monenco lo que tuvo influencia principalmente en nuestro país fue cuando fue contratado para poder elaborar un modelo econométrico para la fijación tarifaria. Hablamos de los años 1996 y para el sistema interconectado de esos tiempos, que era el sistema Centro-Norte. Ahora, no hizo más estudios, vamos a decir, concienzudos o amplios en materia de otros puntos de lo que se refiere al mercado eléctrico peruano. Sin embargo, ampliando un poquito también esa parte, ¿no? Eh, Hablándose de modelos, de aplicaciones para poder, vamos a decir, planificar u operar el sistema, por supuesto de que existen diversos, si bien es cierto, hablamos de modelos econométricos, hay una diversificación de modelos que se están aplicando y que se han aplicado. Bueno, en ese caso, he hecho trabajos al respecto, ¿no? Utilizando efectivamente, ¿no? Diferentes técnicas estadístico-matemáticas, pero teniendo en cuenta, digamos, a los escenarios que uno se aplica y en qué nivel de resolución. Por ejemplo, para la operación del interhorario, medio horario, cuarto horario u horario de la operación del sistema eléctrico interconectado peruano, pues los modelos de naturaleza de series temporales, utilizando redes neuronales, inteligencia artificial, teoría de juegos, cadenas de Markov. Una serie de alternativas existen y que dan muy buenos resultados. Esos están, vamos a decir, como trabajos abiertos para ser aplicativos, no obstante que ya del punto de vista académico se tienen disponibles, ¿no? Entonces, esa es cuestión de anexar o engranar justamente entre lo que se tiene en la academia y lo que se tiene y lo que se debe aplicar, tanto en lo que corresponde a la parte de la operación, como también a la planificación del sistema eléctrico en este caso. Muchas gracias, ingeniero Salomé. Le vamos a dar pase al ingeniero José para atender la consulta. Sí, bueno, respecto al modelo Monenco, tampoco no conozco, el especialista, el ingeniero doctor Salomé, lo conoce muy bien y ha sido bastante claro cuando lo explicó. Es un modelo inicial que dio pie al uso de modelos de proyección, entiendo, en el sector eléctrico peruano. Respecto a la segunda pregunta, porque mencionaste dos, era cómo será la distribución en el futuro, la red de distribución. La red de distribución en un futuro, como se mostró en una de las diapositivas, necesariamente va a tener que ser una red mallada, ¿no? Una red mallada porque ya no se va a tener una carga pasiva desde un punto
fuente, de una fuente, ¿no? Sino que ahora cualquier punto puede generar, cualquier usuario o poner almacenamiento puede generar y alimentar a la red, ¿no? Eso ayuda a que se mejore la confiabilidad del sistema, ayuda a que el usuario pueda, cuando se dé el caso, elegir su tarifa de acuerdo a los bloques horarios, ¿no? Elegir cuándo consumir más, cuándo consumir menos, de acuerdo a las variaciones de precios, de tarifas que hayan en su momento. Para eso se requiere medición inteligente, para eso requiere Smart Grid, aspectos regulatorios bien claros, ¿no? Porque la red tiene que ser pagada por el usuario o por el que la use, ¿no? Y muchos dirán, pero si yo genero mi propia energía y no uso la red, ¿por qué la estoy pagando, no? Pero es todo un cambio radical desde el punto de vista normativo, ¿no? Entonces la red futura tiene que ser así, ¿no? Que tiene que estar integrado no solamente la parte eléctrica, sino la parte de comunicaciones, ¿no? Y para eso hay muchas metodologías que estaban ahora integrando esas dos, digamos, ramas, ¿no? Eléctrica y comunicaciones. Eso sería. Muchas gracias, ingeniero José. Voy a pasar a redactar una consulta de los participantes. Es la siguiente. Se debería tener en cuenta una única base de información para proyecciones de demanda eléctrica, es decir, el COES como los Indermin tienen sus propias proyecciones de demanda, así también las empresas distribuidoras tienen sus propias proyecciones de demanda. Vamos a darle paso al ingeniero Borsi para que pueda atender la consulta. Como mencionó el doctor Salomé, cuanto mejor es la resolución, mejor es la proyección, ¿no? Ahora, debería haber una misma base. Sí, bueno, en principio sí, porque es la misma red, son los mismos consumidores, hay una expectativa de demanda futura y por lo tanto, prever las instalaciones para atender esa demanda futura, pues deberían todos los, en mi opinión, el PIT, el plan de transmisión, todos deberían usar deberían usar la misma proyección de demanda. En realidad sí todos parten de la misma base porque el consumo histórico es único, ¿no? O sea, el registro de demanda en una determinada subestación es la misma, todos toman la misma información. La diferencia no está tanto en la base de datos existente, sino en los modelos, en los criterios y, ¿no? Y las resoluciones hacia adelante, ¿no? Entonces, mejor puede opinar al respecto, creo, el ingeniero Salomé, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Borsi. Le damos paso al ingeniero Salomé. Por favor, adelante, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente lo que dice Borsi, ¿no? Es, en sí, la información es una sola. Yo les digo, y con el sentimiento, bueno, constructivo, ¿no? Nunca una crítica tal. Yo trabajé buenos años para el COES y en 2 etapas, ¿no? Y en esa se ha visto, incluso en digamos, el personal que tiene, pues es de primer nivel, siempre lo ha sido así del COES, entonces, generalmente, ¿no? Pero sin embargo, en materia de la información ha ido evolucionando. Es decir, por ejemplo, para operación en determinados tiempos utilizaban data del centro de control y tal, ¿no? Data de media horaria, tal. No había tratamiento de datos en el propio centro de control. O sea, se utilizaba la información solamente para el día a día y no se almacenaba. No había cultura de la información de los datos, ¿no? Por otro lado, en el sector de planificación, en la dirección de planificación, había otra información y ya en resolución anual. Que cuando uno, vamos a decir, si la información histórica si yo lo tengo en resolución media horaria, yo lo sumo los medias horas a horas y lo paso a días y luego a semanas y meses, y eso a años. Ese valor
de año que salga sumando debe ser igual como historia al de que al histórico anual, ¿no? Sin embargo, había discrepancias significativas, pero sí ha evolucionado. El COES es incluso, ¿no? En materia de información ya guarda relación. Todo lo que es la información del centro de control ya es tratado correspondiente de los IEOD, de los IDECOS a los IEOD, y de ahí los informes semanales a los mensuales, a los anuales, y van a los anuales. Entonces hay mutua relación, pero digo, en tiempos iniciales no se tenía esa característica. Y ahora, en cuanto al tratamiento, efectivamente, también es vital, ¿no? Para utilizar un buen modelo, tiene que existir en primer lugar una buena información, una información tamizada, tratada correspondientemente. Ahora, perdón, solamente una pequeña acotación. El otro punto era, fíjese, si bien es cierto, el COES hace proyecciones tanto de corto, mediano y largo plazo, sin embargo, en Ocinermin se tenía información y también hacen, vamos a decir, unas proyecciones utilizando similar modelo, porque al final de cuentas fue así, que se tomó de lo que tenía la referencia COES, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la información de entrada es diferente. Y tiene una variación que si nosotros lo llamamos en términos anuales, pues está alrededor de un 2, un 3%. Es decir, si nosotros hablamos de un MAPE, de un error absoluto medio porcentual, ya está cubriéndolo esa diferencia de información. Pero como eso fue en determinados tiempos, ya me parece a través de los años han ido mejorándose y consecuentemente, pues, por lo menos en COES se tiene ya esa, vamos a decir, correspondencia entre lo que es información menuda, medida, y frente a la información histórica que se acumula y se pasa a las resoluciones correspondientes. Muchas gracias, ingeniero Salomé. Le damos paso al ingeniero José López. Gracias. Sí, la información debe ser única, ¿no? Estoy de acuerdo con el doctor Salomé. La información debe ser única y ya la metodología que se use para proyectar puede variar, ¿no? Pero sí la información debe ser única. En el COES hace su proyección, es cierto, las empresas también hacen su proyección, pero ya los Ocinermin, desde la implementación de la plataforma Syscli, ya las empresas reportan todas las información de demanda de los clientes, ¿no? Todo queda ahí almacenado, que es de referencia para las proyecciones del PIB, por ejemplo, en el caso de las distribuidoras. Incluso el COES también nos pide información que también es almacenada y la información tiene que ser la misma para ambas, ¿no? O debería haber pequeñas diferencias que son mínimas, ¿no? Pero sí es necesario que la información sea única. Ok, muchas gracias, ingeniero. Paso a redactar una consulta más de los participantes. Esta consulta está direccionada para el ingeniero José López, sin embargo, desearíamos que los panelistas, los tres panelistas puedan emitir su opinión. La consulta es la siguiente: ¿cómo llega a definir el radio de influencia y la SED? De igual manera, ¿cómo se determina el área de influencia de cada alimentador y qué metodología se emplea para las reducciones de pérdidas técnicas? Y daremos paso al ingeniero Borsi. Adelante. Bueno, sí. La pregunta, si escuché bien, era ¿cómo se define el radio óptimo de una subestación, verdad? A ver, voy a repetir la pregunta de manera más pausada. A ver, ¿cómo se llega a definir el radio de influencia de la SED? De igual manera, ¿cómo se determina el área de influencia de cada alimentador? Bueno, hay una tercera pregunta. ¿Y qué metodología se emplea para la reducción de pérdidas técnicas? Bien. Bueno, mira, en cualquier estudio de ingeniería en planificación siempre se sigue se tiene que seguir el criterio o el análisis de mínimo costo. Es decir, yo evalúo diversas alternativas, ¿no? Para lograr el mismo objetivo técnico y de ellos yo tengo que elegir el de mínimo costo total. Es decir, el mínimo costo total tiene que ver el costo de inversión
el costo de operación y mantenimiento, y el costo de pérdidas, y el costo de confiabilidad también, ¿no? En el caso de una subestación, pues, hay varios modelos, hay modelos simplificados y modelos más, que procuran ser más exactos, pero básicamente se trata de, se traza la red, ¿no? En baja, en media, y se van analizando para diversas potencias de transformadores, ¿no? Y subestaciones que alimentan esas redes de media tensión. Entonces, de un escenario múltiple, de múltiples combinaciones, va a salir un costo, uno de costo óptimo. Entonces ahí se determina el radio de influencia. Sale tanto de la subestación como de los alimentadores, ¿no? Es un cálculo complejo. Uno de los insumos son creo que José mostró en su lámina unas curvas de costos de cables, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los insumos que entra en el análisis. Básicamente eso sería en genérico para responder la pregunta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Borsi. Le damos paso al ingeniero Salomé. Sí, mire, yo creo que para, vamos a decir, optimizar el tiempo, bueno, están dos grandes especialistas en distribución, Borsi, años en Luz del Sur, José Antonio desempeñando pues eminentemente su actividad ahí. Creo que es mejor darle el tiempo a ustedes para que pudieran especificar esta pregunta. Ok, ingeniero, muchas gracias. Le damos paso al ingeniero José López. Gracias, doctor Salomé. Y bien, en forma general, sí, Borsi ha explicado, lo que se hace es, primero a nivel macro, se hace una combinación de cómo debería ser un sistema óptimo, ¿no? Que involucra la subestación, la red de media tensión, las subestaciones y la red de baja tensión. Se hacen simulaciones complejas, ¿no? Para definir un óptimo. Entonces, de ese análisis yo puedo obtener, por ejemplo, que una subestación de transformación, ATMT, puede tener una potencia óptima de 50 MVA. Así, 50 MVA. Ya, con 50 MVA yo debo definir su radio de acción, pero se tienen en cuenta muchas restricciones, ¿no? Una de las restricciones, por ejemplo, que ahora estamos tomando es que los INERMIN ha definido que un alimentador de media tensión en 10 kV, su capacidad máxima es 5 MVA. Entonces, si hablamos de un transformador de 50 MVA, entre 5, hablando en 10 kV, me da 10 alimentadores. Entonces, esos 10 alimentadores tienen que repartirse de manera proporcional al área de una set. En teoría, ¿no? Porque a veces hay zonas donde crecen más que otras. Para 22.9, el INERMIN definió una capacidad de un alimentador de media tensión de 10 MVA, ¿no? Entonces, los 50, de mi ejemplo simple, entre 10 me da 5 alimentadores. Entonces, un transformador de 50 MVA de 60 o a 22,9 tendría que tener 5 alimentadores, igual se tienen que repartir. Ese es en la teoría. Cuando uno ya va a la práctica, el área de influencia del alimentador y de la set queda definido muchas veces por restricciones geográficas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que cruzar la Panamericana Sur, sería ineficiente que mi alimentador, que se supone va hacia zona, tenga que cruzar la Panamericana Sur, por ejemplo, ¿no? Porque hay restricciones operativas, de mantenimiento y de esas cosas. Lo otro sería que vaya por otro lado. Entonces, hay muchas restricciones que se van tomando en cuenta, ¿no? El centro de carga siempre se determina de forma geográfica, ¿no? Para eso se hace la proyección espacial, que es algo que se comentó, la proyección espacial donde se determina el centro de carga, ¿no? Ese centro de carga y esos radios teóricos de las estaciones se determinan con metodologías las muy conocidas, ¿no? La más conocida es la tipo Voronoi, que define la unión de las mediatrices, define el nuevo centro de carga geométrico, porque hay diferentes centros de carga. Hay centro de carga no geométrico, que es donde está la mayor concentración, ¿no? Y en base a eso se va
haciendo iteraciones, como mencionó Borges, es un modelo complejo para definir el área de influencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el alimentador tiene que ser capaz no solamente de atender su demanda, sino tener la capacidad de recibir traslados de carga de otros alimentadores aledaños, ¿no? Por lo general, nosotros se define un alimentador donde la tercera parte de ese alimentador puede ser transferido hacia otro. Entonces, tiene la capacidad de transferir y de recibir a la vez, ¿no? Son muchos los criterios que se consideran para definir la influencia de una SET y de un alimentador. Metodología para la reducción de pérdidas técnicas. Hay muchas, ¿no? Una de ellas puede ser elevar el nivel de tensión, pasar de 10 kV a 22,9. Si uno ve la historia en la distribución, antes existían las redes de 2.3 en media tensión, 2.3 kV, 5,8, 10 kV, 22,9. Mientras más vayas a nivel de tensión más alto, las pérdidas se reducen, ¿no? La otra puede ser reconfiguración. Ahora los software de flujo de carga permiten, mediante optimizadores internos del propio software, simular un flujo y decirte cuál es el punto óptimo para minimizar pérdidas, ¿no? ¿Dónde deberías abrir tu alimentador para minimizar pérdidas, ¿no? Esa es otra de las formas, ¿no? Muchas Gracias. gracias, ingeniero José. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Le voy a redactar la siguiente consulta. ¿Cómo, oh, perdón, ¿cómo afectará a la eficiencia energética en las proyecciones de demanda? Encontrarnos en un contexto de abundancia en generación sobre oferta puede ser resultado de una inadecuada previsión de la demanda. Le damos paso al ingeniero Borsi. Bueno, toda proyección de demanda, cuanto más te alejas en años, la incertidumbre es mayor. Entonces, realmente no existe un pronóstico de demanda así que se pueda cumplir, porque el día que se llegue a esa, entonces, a esa posibilidad, entonces la historia se acabó. El futuro siempre va a ser incierto y siempre tiene su componente de incertidumbre, ¿no? Entonces, mira, voy a compartir una comparación de modelos de demanda para ver voy a compartir, a ver, voy a compartir, ¿dónde está? Aquí está. No sé si se logra ver. Sí, se logra ver la proyección. Mira, esta proyección de demanda es de una empresa de Nueva Zelanda, en la cual hace una comparación de diversos modelos. Y se dan cuenta ustedes, a medida que se va alejando el horizonte de planeamiento, los resultados son muy, muy diversos. Mira, la parte inferior acá, hasta el otro modelo que está muy, muy arriba, ¿no? Entonces, lo que debemos entender bien es que todo pronóstico de demanda tiene una alta componente de incertidumbre a medida que te alejas en el horizonte de planeamiento. Por lo tanto, toda previsión está sujeto a riesgo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en el sector eléctrico peruano no existe la planificación en la generación, o sea, la generación es libre, ¿no? Es libre. Si hubiera planificación, entonces quizás podría haber mayor orden, ¿no? Pero es libre, por lo tanto, siempre mayor van a ser esos excesos o esos déficits en el tiempo, ¿no? Bien, eso sería de mi parte, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Borsi. Le damos paso al ingeniero Salomé.
Adelante, Sí, ingeniero Solomon. efectivamente, la pregunta iba, claro, en esa misma línea que comenta Borsi, ¿no? Es que todo tipo de técnica de proyección, incluso de naturaleza cualitativa, es decir, de juicios subjetivos de expertos o de muchos años de trabajo en planificación, siempre van a tener un sesgo correspondiente, ¿no? Ahora, cuando utilizamos metodologías formalizadas, estadístico-matemáticas, econométricas, etcétera, existen pues restricciones en el tiempo y eso se ve justamente, ¿no? De que a medida que aumente el horizonte proyectivo, el margen de dispersión de la certidumbre es más alta y eso está condicionado pues justamente por el tamaño muestral de la proyección, perdón, muestral de la data histórica que se tenga, ¿no? Entonces, cuanto más historia se tiene, hay más probabilidad, más posibilidades que aumente el horizonte histórico y también tengamos un margen de precisión un poco más apropiado, más bajo, ¿no? Entonces, eso está condicionado, como les digo, fundamentalmente por la estadística principalmente, ¿no? El otro punto, si hablamos de eficiencia, hay que tener en cuenta que los pronósticos también se hacen dependiendo a qué objetivo. En el caso de la operación del corto plazo, en la proyección de corto plazo, es decir, a la operación de la hora a hora del sistema interconectado. Efectivamente, ahí nosotros estamos trabajando en resoluciones media horas, o sea, con 48 puntos diarios. En ese caso, cuando se hace una proyección del día siguiente, ¿no? Lo que queremos es siempre utilizar una técnica que sea la mejor, que planche o que superponga, vamos a decir, a la historia de mañana cómo se comportaría la demanda. Si conseguimos ese modelo que sea fino y se aproxime, es decir, con un error que es el MAPE, el error absoluto medio porcentual, cuanto es más bajo, de hecho que vamos a conseguir, por un lado, despachar lo necesario para la demanda, ¿no? Y en el caso visto desde la demanda, tener lo suficiente para consumir lo que corresponde. Si salen fuera de esos, en este caso, cualquiera económicamente se ve perjudicado. Ahora, del punto de vista de un sistema interconectado, resulta de que al tener muchas unidades generadoras y tener una demanda baja, va a resultar que algunas, por la cuestión de su competencia marginal, entonces van a tener que regular su producción de energía eléctrica. Y cuando nosotros regulamos, sea hidráulica, al salir de su condición de máximo rendimiento, ya estamos trabajando con problemas de pérdidas, o sea, de bajas eficiencias. Y en el caso térmico es más aún, porque ahí estamos yéndonos contra el consumo de combustible. Y sabemos que cuando estamos trabajando en una condición de carga parcial, o sea, despachando menos de lo que es la nominal, va a resultar que la eficiencia va a bajar y consecuentemente los costos del combustible van a crecer. Muchas gracias, ingeniero Salomé. Le damos paso al ingeniero José. Sí, la proyección depende mucho de la información, como se ha dicho, ¿no? Y la eficiencia, el tema de sobreoferta no es significado de que haya una mala proyección, ¿no? La proyección se realiza tomando un punto de partida, bajo un contexto en el momento, ¿no? La proyección es un estimado, no es que va a salir, si yo proyecto 100, tiene que salir 100, no es así, ¿no? Siempre se busca unos modelos que den una aproximación de cómo sería el futuro, ¿no? Si no, no sería proyección, ¿no? La eficiencia energética ya entiendo que ya es considerada también en la proyección, como lo dice el doctor Solomé, y depende mucho para qué uno hace la proyección, ¿no? ¿Para qué voy a proyectar? Es un poco el comentario. Muchas gracias, ingeniero José. Bueno, vamos a ya como combinando la última pregunta por parte de los participantes, que es la siguiente. ¿Se está preparando la infraestructura eléctrica en distribución ante la introducción de la Smart Grid?
y la generación distribuida, ¿cuál cree que sería el motivo de la dilatación de la normativa de generación distribuida, ya que sin normativa y regulación no se puede dar una buena planificación? Le damos paso al ingeniero Borsi. Bueno, mira, estoy un poco alejado del tema de distribución últimamente y yo creo que esta pregunta se lo paso a José, quien mejor puede responder. Ok, muchas gracias, ingeniero Borsi. De igual manera yo. Pero Salomé, disculpe. De igual manera. Ok, muchas gracias. Ingeniero José, le damos pase para Gracias, atender la gracias. consulta. Gracias, colegas. Bien, la red de distribución no está preparada para la generación distribuida, ¿no? Si uno ve los criterios de planificación clásicos que se han seguido a nivel del país, siempre va a encontrar que la red tiene una composición troncónica, ¿no? Quiere decir que la salida del alimentador de la SED tiene una sección mucho mayor que la sección del último tramo de red, ¿no? Entonces, la sección va disminuyendo. Entonces, ¿eso qué implica? Que si aparece un generador distribuido en la cola de la red, no va a ser capaz de generar o de conectarse para inyectar porque la red no está preparada. Eso implica que se tenga que hacer refuerzos de la red para que pueda ingresar la carga, digamos, por la cola, ¿no? Entonces, la distribución actualmente no está preparada. ¿Se están dando pasos? Sí, se están dando pasos, ¿no? Para el Smart Grid. Se ha empezado con el Smart Metering, que es lo que el CNERMIN está promoviendo en las últimas dos fijaciones del 2018 y la del 2019, donde ha establecido que se deben hacer un plan piloto un plan piloto de medición inteligente, ¿no? Como comentaba en una conversación previa, al Lima Sur, por ejemplo, su plan piloto es instalar 16.000 medidores, ¿no? De medidores inteligentes. En Lima Norte, su plan es instalar 10.000 medidores. Entonces, y así a todas las empresas distribuidoras, tanto las privadas como las del Estado. Esos son los primeros pasos, ¿no? El CNERMIN ha dado que se haga un piloto, luego ha dado las tecnologías, y la modificación del reglamento que se dio en el año 2000, el reglamento de la ley de conciencia que se dio en el año 2016, estableció que en un periodo de 8 años debería estar instalado todo el parque de medidores siendo inteligentes, ¿no? Ese es un primer paso, ¿no? Por eso que yo mencionaba que mi exposición, que hay un paradigma en la planificación, porque tiene que cambiar y tiene que mirar a la generación distribuida y el Smart Grid, ¿no? Ese es un poco el comentario que tengo al respecto. Muchas gracias, ingeniero José. Perdón, no Sí. sé si podría hacer un pequeño comentario también respecto a la generación distribuida. Si fuera, digamos, como opinión personal, ¿no? Que decir el por qué, vamos a decir, no se aplica o no se aprueba ya la ley y su reglamentación correspondiente, yo creo que eso queda en tierra o en cargo o en responsabilidad del Estado mismo, porque justamente lo que vemos que la generación distribuida ha dado muy buenos resultados en donde se ha procedido. Ejemplos de caso, experiencias correspondientes tenemos para poder utilizarla, ¿no? Caso español mismo, que hay mucho arraigo en nuestro país en cuanto a su normativa, se podría hacer. Pero solamente, como digo, la acotación acá sería, y hablando como ciudadano, ¿no? De que el rol fundamental acá de su aprobación y de su inmediata reglamentación está en el Estado. Sí, complementando lo que menciona el doctor Salomé, deberían estar al tanto de que hay una comisión de reforma del sector eléctrico. Así es. Esa comisión, en su último documento, ya da pie a que debería fomentarse e implementarse la generación distribuida, ¿no? Porque no solamente es que haya medición inteligente, no es solamente que ya pueda inyectar, sino que hay todo un cambio normativo y regulatorio, ¿no? Implica un cambio del modelo regulatorio al menos a nivel de distribución, ¿no? Y eso tiene que implementarse lo más pronto, ¿no? Pero tienen que establecerse reglas claras. Han convocado a un consultor internacional para que haga el libro blanco de la distribución,
¿no? Y siendo el principal objetivo el fomentar la generación distribuida. Eso es. Bueno, muchas gracias a los señores panelistas que nos acompañaron el día de hoy, el ingeniero Borsi, ingeniero Salomé e ingeniero José López. De antemano agradecerles en representación del equipo de los organizadores de la IEEE personal que están desarrollando el presente congreso y que han sido los que dieron la posibilidad de que se pueda desarrollar el presente conversatorio. Bueno, agradecerles y Darwin, te doy pase. Claro, muchísimas gracias, ingeniero Alfonso Cumpa. A nombre del capítulo estudiantil IEEE PES de la Universidad Nacional del Callao, agradecemos su participación en este conversatorio y por haber impartido sus conocimientos, que sin duda alguna es muy fructífera para todos nosotros. Tener líderes en el sector el día de hoy es para nosotros ya algo muy, muy gratificante. Si no hubiera más que añadir, ingenieros, podemos dar por concluido el evento de hoy. Muchísimas gracias. Será para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego, gracias. gracias por la invitación. Saludos para todos. Doctor Muchísimas Salomé. gracias. Borsi, cuídense. Gracias. Gracias, colegas. José Antonio. Un abrazo, Borsi. Un abrazo Un también. abrazo. Estamos Muy bien, gracias. en coordinación. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta un Bueno. próximo evento. Muy bien. Hasta luego, buenas noches.